Varias cositas siguen dejando la realización de las pasadas marchas del 18 de marzo de 2025 y el hundimiento de la reforma laboral. Alguien decía en estos días que sin Congreso no hay democracia, en lo cual estamos absolutamente de acuerdo. Pero lo que no dijo es que con un Congreso malo o con un Congreso mediocre tampoco hay democracia. La gente elige a sus representantes, a los congresistas finalmente, para que, como la palabra lo dije anteriormente, los representen, defiendan sus derechos, cosa que no está sucediendo actualmente, y si no, no hubieran habido las marchas y sobre todo la asistencia masiva que tuvieron. Con un Congreso mediocre, con un Congreso malo, tampoco hay democracia. La democracia no solamente es votar, tener la capacidad de elegir a alguien, sino la democracia es ofrecer bienestar en general para todos los habitantes de un país. Dentro de las cosas que se han dado a conocer en estos días, también sale a relucir una perla que no conocíamos y es que uno de los miembros de la Cámara donde se hundió la reforma laboral resulta que no es ni bachiller, eso es lo que parece, parece que no es ni bachiller. Y me pregunto yo, un cargo de esta importancia, el cual está legislando para 50 millones de colombianos, si no somos más ya en este momento, ¿cómo es posible que un cargo de esta responsabilidad, de la seriedad que se debe tener para ejercerlo, no exija como mínimo que se tenga un grado de universidad? Ahorita que se está hablando de la consulta para que los recursos económicos rindan al máximo, no solamente se debería preguntar en esa consulta acerca de la reforma a la salud, la reforma laboral, sino también la reforma al Congreso, un tema urgente que lleva años suspendido y al cual no se le da la importancia y sobre todo que no tienen la vergüenza ni la decencia de legislar sobre lo que no les conviene. Sería bueno en esa consulta la reforma del Congreso, disminuyendo el número de sus componentes, quitándole privilegios y prebendas como tienen, por ejemplo, la unidad técnica de trabajo, unidad técnica, la UTL, mejor dicho, que está visto que no sirve muchas veces para nada. Si ellos le hicieran caso a su unidad técnica de trabajo o de laboral, lo que sea, no firmarían leyes, decretos que no se han leído, que por lo menos alguno de los miembros de esa UITL se los diera a conocer. Se debería en esta consulta hacer la consulta sobre la reforma del Congreso, disminuir el número de componentes, quitarle todas sus prebendas dentro de eso, su UITL, carros, celular, escoltas, etcétera, etcétera, que tras de que el país no tiene recursos, se van, se evaporan en el funcionamiento del Congreso, lo cual no es justo. Si ellos quieren que los mismos congresistas quieren que rindan los recursos económicos y se quejan de que esta consulta va a costar mucho dinero, pues aprovechemos al máximo lo que va a costar y de una vez matamos varios pájaros de un tiro. Por supuesto que se le deberían bajar los jugosos honorarios que ganan por no hacer o por hacer un trabajo mediocre como se está viendo en este momento. En la consulta debería como mínimo hacerse la reorganización del Congreso, ya que hasta el momento no se ha podido. Por lo que pasó el hundimiento de la reforma laboral, hubo un altercado en estos días entre el señor Néstor Morales y el representante Alfredo Mondragón, perdón, Alfredo Mondragón, sí señor. En dicho enfrentamiento, que desde todo punto de vista es reprochable y no se aplaude, por supuesto, el señor Mondragón fue muy grosero con el señor Morales. ¿Y quién dijo miedo? Algunos periodistas salen a defender al señor Néstor Morales. Vuelvo y digo, reprochable la actitud del señor Mondragón, pero el periodismo y los periodistas tienen que hacerse un análisis, un autoanálisis, porque es que el señor Néstor Morales ha sido irrespetuoso, ha sido muy grosero con algunos de sus entrevistados. El señor Morales simplemente está recogiendo lo que ha sembrado.
pero los periodistas se fueron lanza en riste contra el señor Mondragón sin siquiera criticar al señor Néstor Morales. A ellos parece que son intocables. Ellos piden sanción incluso para el señor Mondragón. ¿Y qué sanción piden para el señor Morales? Debería ser algo equitativo y justo para ambos. El señor Morales no puede hacerse la víctima y los demás periodistas no pueden victimizarlo. Vean las diferentes entrevistas con diferentes entrevistados, la grosería, la altanería del señor Morales para con ellos. Vuelvo y repito, se reprocha el comportamiento del señor Mondragón, pero eso es lo que hace ver al señor Morales. Con base en esto, también sirve para decir que algunos representantes, senadores, congresistas hacen sus videos también con mentiras, con grosería, con altanería y con poco respeto por el oponente. Se preguntan algunos periodistas que cómo llegamos a esta polarización. Aquí se ha llegado porque, como en anteriores videos lo he expresado, se han perdido las buenas costumbres, se ha perdido la decencia. Si yo no estoy de acuerdo con alguien, debo respetar sus ideas, debo respetar a esa persona, cosa que no sucede con algunos congresistas. Volviendo al tema del respeto y al tema del presunto componente de la comisión que no es ni bachiller, aquí se aplica muy bien el dicho que dice una persona, estudien vagos. Se le debe exigir estudio a los congresistas y se le debe exigir estudio y sobre todo que digan la verdad a algunos politiqueros que tienen mucha audiencia en sus redes, en las redes, y que con mentiras y grosería siguen manteniéndolas cautivas. Lo triste de esto es que mucha gente no se preocupa por averiguar la verdad y les creen ciegamente. ¿Dónde están las sanciones para las personas que no respetan? ¿Dónde están las sanciones para las personas que no dicen la verdad en sus videos? Aquí se pide sanción para X, para Y, pero debería existir una sanción ejemplar, sobre todo para estos personas que son funcionarios públicos, que no solamente por sus redes tienen una gran audiencia, sino por la responsabilidad que tienen con el puesto que están desempeñando y con las funciones que conllevan para ejercer este puesto. Debería ser, haber una sanción ejemplarizante, por ejemplo, para personajes como Poco Poco, que tienen muchos videos donde es muy grosero, donde dice mucha mentira y donde no respeta ni siquiera al presidente. Si aquí no guardamos las buenas maneras, no nos quejemos de lo que está pasando ahorita, porque lo hemos permitido y no hay sanción moral ni sanción de parte de ninguno de los grandes periodistas que tenemos en el país, que aprovechando su gran audiencia podrían tener una gran recepción y sobre todo, si un funcionario público que ejerce un cargo importante no es espejo para el ciudadano siempre va a decir, pero si lo hace él, yo por qué no. Ellos son un espejo, son un ejemplo a seguir, son un modelo a seguir y eso es lo que deben tener en cuenta al pensar lo que dicen, deberían pensar lo que dicen y al decir mentiras en sus videos, cualquiera puede mentir en este país. Eh, ¿Qué otra cuestión ha salido con esto? Ha salido también que se ha visto en las diferentes sesiones del Congreso que eso parece un mercado persa. Hay una persona hablando, exponiendo sus ideas, defendiéndose, exponiendo un proyecto de ley, defendiendo una ley, etcétera, etcétera. Y uno ve al recinto, cuando los enfocan, unos están poniendo atención, y si acaso es un mínimo porcentaje. Los otros viendo su celular, hablando por celular, recibiendo razones de sus asistentes, hablando entre ellos. Si eso se nota en una sesión ordinaria, yo no me imagino estando propiamente en el recinto. Es una total y absoluta grosería lo que hacen porque no le ponen atención a quien está con el uso de la palabra. Si no
le ponemos atención a la educación y al respeto que se debe tener, no nos quejemos de lo que está sucediendo. Ese recinto del Congreso parece un mercado persa. Y si no empezamos por respetarnos y por respetar al que está hablando, por respetar al oponente, por respetar al que piensa diferente, esto es un principio de lo que puede empezar a suceder. Esto puede haber llegado a las manos que afortunadamente no se ha dado. Primero que todo, porque ahí sí como dicen, Dios es muy grande. Pero si no respetamos, si no utilizamos buenos modales, mire lo que se puede dar fácilmente. Se puede llegar a la violencia, se llega a una polarización irracional y sobre todo que hay gente a la que le hierve la cabeza con el apasionamiento con que recibe lo que dice su representante o la persona por la que por la que les afecta. Si no exigimos un buen Congreso, si no exigimos las reformas a las que se tienen derechos que se quitaron, mire a dónde hemos llegado. Y un punto importante al que llegó y que debemos ponerle el máximo atención. Resulta que los politiqueros, algunos opinadores, algunos entrevistados, dicen que 450.000 puestos se pondrían en riesgo con la aprobación de la actual reforma laboral. Estuve buscando y no encuentro por ningún lado el famoso estudio que dicen que en el que se basó inclusive el Banco de la República para emitir este concepto. No he encontrado ese estudio y sería bueno preguntarnos, ¿el estudio es reciente? El último estudio que encontré creo que fue el año 2023. Y ese estudio también se refería a otros estudios que se hicieron inclusive desde la década pasada. Eh, los datos son actualizados, las variables son las mismas, porque en el 2023 la reforma que se presentó en ese entonces no era ni parecida a la que hay hoy en día. Con varios datos que se cambien, la ecuación cambia enormemente y el resultado de ese estudio varía también enormemente. Entonces sería muy bien, muy bueno que los políticos nos dijeran dónde podemos encontrar el estudio para mirar realmente, como dije yo, si el número mágico que les funciona siempre de 450.000, 500.000 puestos es real. Si los estudios están actualizados, si no hay desfase en estos estudios y en la información emitida por ellas y en la emisión, en la, en los datos con que se fundamentaron estos estudios. Con base en ello, se ha tomado una decisión en la cual no deja contentos a la mayoría de trabajadores colombianos porque se les quitaron derechos y garantías que sería bueno que hoy volvieran a tenerlos. Y resulta que ahora algunos politiqueros nos comparan con países de la región, que salimos muy caros, que en Perú, que en Ecuador, que en Bolivia, que se paga así. Hombre, ¿por qué no nos fijamos en que estemos mejor nosotros que los demás? Porque siempre los políticos en lo que no les conviene a ellos nos comparan por debajo y no por encima? ¿Cuánto vale, por ejemplo, una hora de trabajo en Estados Unidos? Ahí sí no dicen nada. Todo tiene que ser comparándonos por lo bajo. A los congresistas, a los politiqueros y políticos de este país se les paga para que legislen en favor del colombiano, para que legislen para favorecer a todo un país, para que una nación progrese, para que ellos utilicen su imaginación y saquen un país adelante, no para que vayan a vegetar, para que vayan a devengar y para que abusen de su poder. De ahí la importancia de que votemos con hojas de vida estudiadas y por gente que sea decente y honorable, gente a la que le duela la nación. Si hacemos esta tarea bien, tendríamos la esperanza de seguir saliendo adelante como nación y no estar en este saltimbanquis que vivimos todos los días y que nos hacen vivir los políticos de este país.